Muy buenas noches, profesora, compañeros. Hoy venimos a exponer nuestro proyecto de investigación de genética general, identificación de genes del arroz relacionados con la resistencia a la sequía. El grupo está conformado por Sergio Nicolás Cepeda, George Felipe Villada y quien les habla, Santiago Lera. Entonces, pues el índice que lo que vamos a presentar a continuación es inicialmente la identificación del problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y por último la bibliografía. Entonces, ¿por qué el cultivo de arroz? Pues el arroz es el segundo cereal de mayor consumo en el mundo y es cultivado en 113 países desde hace casi 10.000 años, constituyendo el alimento básico de más de la mitad de la población mundial, de modo que está fuertemente ligado al patrimonio cultural de muchas sociedades, ya que está presente en ceremonias religiosas, festivales, costumbres, platillos y festividades. Eh, el arroz, Oryza sativa-L, es una gramínea monocotiledonia autógama, que crece con mayor facilidad en climas tropicales. Esta planta puede calificarse en división Angiospermas, clase Monocotiledonias, orden Glumiflorae, tribu Oriceae, familia Poaceae y género Oryza, con 24 especies distintas que incluyen perennes, anuales, diploides y triploides. De las 24 especies de arroz conocidas, 22 son silvestres y solo 2 son cultivadas. Las dos especies cultivadas son Oryza sativa y Oryza graveolens, quienes son diploides con genomas A. En Colombia, el consumo nacional de arroz llega a 41 kilos per cápita. En Colombia, el arroz constituye el tercer cultivo con mayor importancia productiva en las 3 últimas décadas debido a su área cultivada, volumen de producción y generación de empleo. Las zonas arroceras del país están bajo riesgos de pérdidas tanto por factores bióticos como abióticos. La sequía es uno de los factores abióticos más relevantes por los que se puede perder gran parte de la cosecha. En el primer semestre de 2019 se estima que se perdieron 997,5 hectáreas sembradas con arroz mecanizado, lo que conlleva la disminución del 1,2% del volumen nacional de arroz mecanizado producido frente al primer semestre de 2018. Del total de hectáreas perdidas se le atribuyen a las sequías 435,2 y 49,8 hectáreas en el Bajo Cauca y Costa Norte, respectivamente. Bueno, eh, el objeto de investigación pues, surge a partir de la necesidad de analizar la genética del arroz, correspondiente a la adaptabilidad y resistencia frente a factores de estrés por sequía. Esto debido a la estrecha relación que tiene el arroz con el agua, siendo este último de vital importancia para el proceso de cultivo. A través del tiempo se ha visto la relación que ha tenido en estos dos cultivos debido a que tradicionalmente los cultivos de arroz se inundan para garantizar que otras especies no invasivas no vayan a afectar el cultivo, ya que por las propiedades mismas del arroz, pues el arroz tiene la capacidad de sobresalir del agua y crecer en esta. Entonces, otro factor que nos, que nos llevó a investigar este cultivo y sus diferentes relaciones pues son los factores que se ven a partir del cambio climático, en donde la escasez de agua se vuelve un factor importante en la disminución de estos cultivos y poder hacer mejoras de cultivos tolerantes al estrés hídrico, pues se hace de vital importancia. La siguiente. Entonces, un factor que buscamos es que la mejora de cultivos tolerantes al estrés hídrico aplicando genes que confieren tolerancia a este factor es una manera muy importante de hacer frente a las amenazas causadas por el cambio climático, principalmente la escasez del agua que se vive en la actualidad. Aparte de ello, pues también poder generar este tipo de mejoras en los cultivos permitirá que los cultivos se puedan hacer en otros lugares en donde la disponibilidad del agua pues no sea mucha y pues aún así se le pueda dar los elementos necesarios al cultivo para que pueda pues crecer y poder generar pues una sostenibilidad de la soberanía alimentaria de diferentes lugares. Para las preguntas de investigación, nosotros hicimos 4 preguntas principales que es con las que comenzamos a orientar y a hacer búsqueda de información referente al tema, que son, primero, ¿cuáles son los genes que le proporcionan a las variedades de arroz africano, Oryza glaberrima, resistencia al estrés hídrico en periodos determinados de sequía? En esta, pues nos llamó mucho la atención el hecho de que esta variedad en especial
pues tiene unas adaptaciones muy fuertes pues a este tipo de estrés abiótico, debido a que tiene la capacidad de abrir y cerrar sus estomas con gran velocidad para evitar tanto la pérdida como el exceso de agua en la planta como tal. Otra pregunta que nos hicimos fue: ¿qué cambios en el fenotipo generan las diferencias que presentan estos genes en las variedades analizadas del arroz? Otra: ¿cuáles son las diferencias más importantes entre genes de resistencia relacionados a estrés hídrico encontrados en las variedades de arroz africanas y las encontradas en Colombia? Pues acá es muy importante definir tales diferencias, porque con ello y a través de investigaciones realizadas, pues vamos a poder definir tales diferencias y poder eh, hacer un cuadro comparativo que nos permita eh, hacer las modificaciones y expresiones pertinentes de cada uno de estos genes. Y finalmente, la cuarta pregunta: ¿qué alternativas por medio de la genética existen para hacer a las variedades de arroz colombianas resistentes a periodos de estrés hídrico por causa de sequías, partiendo de la genética del arroz africano? En esta, pues nos hemos enfocado mucho en el análisis a través del el proceso que se llama CRISPR-Cas9, debido a que ha sido un procedimiento vanguardista en los análisis genéticos, debido pues a las cualidades que tiene, que posteriormente pues se hablará de. Entonces aquí encontramos, después de las preguntas, nuestros objetivos de investigación, el cual contamos con uno general, el cual es identificar y reconocer los factores genéticos que le brindan a las variedades de arroz africano o glabérrima una mejor competencia y adaptación a su entorno frente a periodos de sequía, para que puedan ser comparados con variedades cultivadas en Colombia. Entonces aquí proponemos hacer una búsqueda genética para hacer estas comparaciones de glabérrima con especies cultivadas acá. Y como objetivos de investigación específicos encontramos: primero, reconocer los diferentes genes que adaptaron el fenotipo de arroz africano a factores de estrés hídrico. Segundo, hacer una distinción genética entre el arroz africano o glabérrima y las variedades de arroz cultivadas en Colombia. Y tercero, estudiar y analizar una técnica molecular de inserción y alteración de secuencias de ADN para definir teóricamente el proceso de inserción de nuestro gen de interés en las variedades usadas en el territorio nacional. Entonces, ¿cuál es nuestro gen de interés? Aquí nuestro gen de interés es TT1, que es la termotolerancia, que la encontramos en Oglagérrima. Este codifica una subunidad del A2 del protosoma 26S, que esto se traduce fenotípicamente en la protección que le da a las células frente a factores de estrés por calor, mediante la eliminación más eficiente de proteínas desnaturalizadas citotóxicas, y manteniendo de los procesos de las respuestas al calor, como cierre y apertura de las hojas en las plantas. Y aquí encontramos una foto de varios tipos de gramíneas frente al estrés de calor, y vemos que Ograverrima tiene por mucho una mejor adaptabilidad. Aquí podemos encontrar los posibles lineamientos. Como ya dijeron anteriormente, estamos planteando usar la técnica CRISPR-Cas9, el cual es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula del ADN, haciéndole de una manera muy precisa y totalmente controlada, como podemos observar en la figura de la derecha. Y en la parte izquierda observamos lo que nosotros proponemos, que es cerca de la región ORF, que vemos de color negro, utilizar las tijeras CRISPR-Cas9 para hacer un corte, y como vemos de color rojo, hacer una inserción y modificación de nuestro gen de interés, que sería TT1. Y al final proponer, como se ve en el último espacio, el gen alterado, que una positiva conexión. Por otra parte, también haciendo búsqueda de genes frente al estrés hídrico, se encontró que no solo en el arroz, sino en las plantas en general, y por eso es una base también del estudio que se va a realizar, se encontró una respuesta fisiológica al estrés hídrico, en donde las plantas responden a este a través de la liberación de una fitohormona que llamada ácido abscísico, que en siglas se llama ABA, encargada de la regulación de consumo de agua y diferentes procesos en la fisiología vegetal de respuesta al estrés hídrico. Eh,
El ABA como tal es una hormona que regula el proceso de cierre de los estomas cuando el mesófilo comienza a sufrir deshidratación. Es decir, el ABA tiene como objetivo dentro de la planta limitar la pérdida de agua mediante transpiración, mantener el crecimiento de la raíz, ya que en el momento de sufrir un factor de estrés la planta, esta hormona se libera y en pequeñas dosis genera grandes cambios frente al estímulo del estrés, por lo que se llega rápido a las hojas y genera el cierre de los estomas y el incentivo de crecimiento de la raíz para buscar el agua necesario principal en el suelo. Y pues por ende también evitar la deshidratación de los tejidos, protegiendo las estructuras y componentes de las células vegetales. Incluso se ha definido que la acumulación de lava es vital para evitar la deshidratación en diferentes cultivos. Este estudio se ha hecho en plantas de arroz, de maíz, de trigo, es decir, principalmente en cereales, que son pues, los alimentos que se cultivan actualmente mayormente en el mundo. Entonces, varios estudios se le han hecho. En el 2009, a través de diferentes estudios, entre los cuales se incluye también estudios de CRISPR-Cas9, se descubrieron los receptores de la hormona, que es una familia de 14 genes que se denominaron PIR, PIL y RCAR. Entonces, estos genes, después de percibir la hormona o la liberación de ella, son sensores que inhiben específicamente la actividad de proteínas fosfatasas de tipo 12 del grupo amino, que desempeñan un papel fundamental como reguladores negativos de la señalización de lava. Es decir, estos sensores, cada vez que sienten estos factores de estrés hídrico, responden a la liberación o no de lava para permitir principalmente el cierre o abertura de los estomas, que es como uno de los factores principales en la deshidratación o en la liberación de agua por parte de las plantas. Entonces también es un factor a analizar, y pues como también hay varios estudios de, frente a la utilización del CRISPR-Cas9 para definir tales genes, pues son como de las relaciones que se van a realizar para hacer el estudio en cuestión. Y finalmente, pues está la bibliografía que se utilizó hasta el momento para la definición de todo el temario que se ha dicho hasta ahora. Y muchas gracias.